Isaías 41. Y voy a leer el versículo 10. Isaías 41, 10. Y vamos a leer como hasta el 12, más o menos. Aunque el énfasis va a estar en el versículo 10. Y no me voy a limitar solamente a ese versículo, voy a hacer mención de otras porciones de la palabra. Pero vamos a usar como texto base 41:10. Todos lo tienen, amados. Todos me acompañan. Vamos a estar leyendo. El que guste estar en pie en reverencia al Dios de la palabra, pues así lo puede hacer. Saludos a todos los que nos sintonizan a través, toda la semana, a través de el internet. Les saludo y les bendigo en el nombre de Jesús y gracias por compartir en la mañana de hoy este momento. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Señor, te damos gracias por esta tu palabra. Te pedimos que sirva de base en este momento para el mensaje que tú nos has encomendado en la mañana de hoy compartir con este tu pueblo. Que sea de edificación tanto para ellos como para mí. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Pueden sentarse, amados. Yo no sé cuántos de ustedes, yo me imagino que esto sucede casi a diario, lo que les voy a decir y lo que les voy a preguntar y lo que les voy a compartir de mí. Todos en la vida nos hemos enfrentado a momentos difíciles, unos más que otros, y momentos en que uno dice: Señor, yo me encomiendo a ti porque yo no sé qué yo voy a hacer, yo no sé ni qué palabra voy a decir. Y en esa lucha de qué podía compartir en la mañana de hoy con ustedes, Señor, yo no sé ni lo que yo voy a hablar, ¿verdad? Pero hace unas semanas atrás el pastor compartió, no recuerdo si fue la semana pasada, pero creo que sí, compartió el texto en Josué, que va por esta misma línea, cuando le dice a Josué: mira que te mando que seas valiente, ¿verdad? No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Y han pasado muchas cosas en el país en los últimos días. Nosotros sabemos que hay mucha incertidumbre, sobre todo los que son padres están muy preocupados de enviar a los niños a las escuelas, sobre todo con los niños que están desde la edad de kindergarten, son desde los 5 años hasta los 11 años. Esos niños no están vacunados y eso todos lo sabemos y lo vivimos y lo compartimos. A lo mejor usted no tiene hijos, tiene sobrinos, tiene algún familiar que ha tenido que reportar en esta semana a los niños en las escuelas. Ya se han dado algunos casos y contagios y esta variante, ¿verdad?, ha sido bastante agresiva. Ha puesto a las autoridades a lanzar una tercera vacuna para reforzar en contra de las variantes. Y antes de proseguir también, quisiera que en sus oraciones tengan a alguien que envíe especial para mí, que está ahora mismo, quizás pudo habernos acompañado en la mañana de hoy, pero se encuentra convaleciendo, que es mi tía Aurea Avilés, que se encuentra ahora mismo con una pulmonía bien fuerte, así que le pido que la tengan presente en sus oraciones. Ese momento de ¿y ahora qué hago? Yo no sé qué voy a hacer. ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Qué paso voy a dar? Lo hemos vivido en muchas circunstancias de nuestra vida. De hecho, esta práctica pastoral llega en un contexto quizás inesperado para mí,
en medio de una emergencia nacional, en medio de una pandemia, con mucho trabajo, con muchas tareas como director escolar en la escuela de Guabate, donde ya les he compartido que trabajo secularmente. Tenemos allí una comunidad escolar de 350 estudiantes, con unos cuantos programas, con horarios extendidos, con una juventud, con una niñez ávida de aprender y que se ha enfrentado a emergencia tras emergencia, desde María, luego ustedes saben que llegaron los sismos, la pandemia en marzo del año 2020 nos sacó de las escuelas, donde los padres han tenido que virtualmente hacerse cargo de la educación también de los niños en una labor compartida, y no ha sido fácil. Y es difícil cuando no tenemos una dirección clara, donde a veces los protocolos no están como que muy definidos en las agencias del gobierno, departamento de salud, departamento de educación, donde las escuelas, ustedes saben, y lo digo por experiencia, no de referencia, no están listas las plantas físicas, muchas de las escuelas están adoleciendo de equipos, de materiales, de personal que no ha sido nombrado, y todas esas cosas han incidido. Y en medio de toda esa crisis, de toda esa situación, con mucho trabajo, pues me llega la grata noticia de que Aguas Buenas me iba a recibir en esta práctica pastoral. Y les diré de entrada que ha sido una experiencia muy grata lo que he observado hasta ahora. Desde el día que me reuní con el pastor, quedé prendado de ustedes el día que hicimos el culto en el Coliseo, que llovió, hizo sol, hizo vapor, hizo de todo ese día, pero el pueblo no dejó de alabar a Dios y no dejó de proclamar la palabra allí. Se suspendió el juego de pelota que había al lado, las actividades, pero el culto siguió en pie, adelante, y lo pudimos culminar en el nombre de Jesús, dando testimonio, ¿verdad?, de que las cosas cuando son de Dios permanecen y prevalecen. En la mañana de hoy quisiera hablar acerca de lo importante que es la presencia de Dios en nuestra vida. La presencia de Dios en nuestra vida. Ustedes recordarán, yo voy a relatar algunas historias de la palabra enfocadas en el tema, ¿verdad? Ustedes recordarán que hubo un hombre que fue odiado por sus hermanos, vendido por sus hermanos, y lo compraron una tribu de comerciantes que iban por allí y se lo llevaron a Egipto. Llega a casa de un hombre llamado Potifar y allí también empieza a sobresalir este joven. Todo lo que hacía este joven prosperaba. Yo quisiera que cuando usted revisara de nuevo el Génesis y viera la historia de José, se diera cuenta que todo lo que José hacía prosperaba, porque la presencia de Dios estaba constantemente en su vida. Y fue a la casa de Potifar y allí este hombre sobresale por encima de los demás empleados. Tan es así que también es calumniado, es enviado a la cárcel. En la cárcel este joven sigue teniendo el éxito en todo lo que emprendía. Allí pues se encuentra con unos funcionarios, le revelan unos sueños, él interpreta estos sueños y uno de los funcionarios le dice, bueno, él le dice a los funcionarios, bueno, cuando tú, ¿te acuerdas de mí cuando tú salgas de la cárcel? Y este hombre recordó que José, cuando Faraón tuvo un sueño, José había interpretado ese sueño y llega de esta manera a ser el segundo en mando, la persona como el primer ministro de Egipto, donde Dios tenía un propósito en la vida de José. Y usted dirá, todas las cosas que dice la palabra de José, pues pueden sonar trágicas: vendido, traicionado, odiado, calumniado, olvidado en la cárcel. Y luego pues se acuerdan de que él era un hombre de Dios y cómo la presencia de Dios en la vida de José se manifestaba.
Y yo me pregunto, José encontró en Dios, en esa presencia, la fuerza para seguir adelante, no importa la adversidad o la circunstancia. Y el versículo que acabamos de leer nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. Y yo creo que José descubrió eso en su vida. No importando la situación, la circunstancia que lo agobiara, los problemas que le sobrevenían, su fuerza y su sostén era su Dios. No temas, porque yo estoy contigo. Y eso te dice el Señor en esta mañana. No importa por la circunstancia que tú estés pasando. Puede haber problemas en tu familia. Puedes estar pasando una situación familiar difícil. A lo mejor perdiste tu empleo, estás a punto de perder tu casa. A lo mejor han bajado los ingresos en el hogar. A lo mejor hay una enfermedad o hay alguien enfermo en tu familia. Y el Señor te dice en esta mañana: no temas, porque estoy contigo. La presencia de Dios en nuestras vidas, ¿cómo nosotros podemos tener esa presencia de Dios en nuestra vida? El pastor en el mensaje de hace una semana nos hablaba acerca del relato de Josué, que le instruía a Josué que meditara en su ley de día y de noche, que no se apartara nunca de ese libro de la ley. Y una de las maneras de nosotros contar con esa presencia de Dios en nuestra vida es a través de la lectura, del estudio y de la meditación en la palabra. Imagínense si la palabra de Dios nos hace sentir o nos revela la presencia de Dios en nuestra vida. Que ahora voy a hacer un salto, ¿verdad?, en años y en época dentro de la palabra. Pero ustedes recuerdan un relato de unos discípulos que iban desconsolados y que iban tristes camino de Emaús. Y dice la palabra que mientras él le hablaba, todas las cosas se le hacían, le cobraban sentido a ellos, se hacían reales. Y ellos llegaron a decir lo siguiente: oye, acá entre tú y yo, no ardía el corazón nuestro cuando él hablaba la palabra. Cuando nosotros leemos la palabra, la presencia de Dios se hace real en nuestra vida. Cuando nosotros nos separamos para orar, Dios está presente en nuestra vida. La palabra dice que Jesús, al principio de su ministerio, el pastor también habló de cuando Jesús fue llevado al desierto para ser probado. ¿Y qué hizo Jesús? Se retiraba antes de eso al monte a orar, a buscar la presencia de Dios. La presencia de Dios es importante en nuestra vida. La presencia de Dios, su presencia hace la diferencia. La palabra dice que en su presencia, ¿qué? ¿Hay qué? Salmo 16, 11 creo que es que lo dice. En su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. La presencia de Dios cambia todo. Cambia la tristeza, cambia nuestro lamento en baile, el dolor, la angustia, la ansiedad. La presencia de Dios renueva nuestra fuerza, fortalece y nos da nuevas fuerzas cuando estamos cansados. Miren, la palabra dice, y creo que es ahí mismo, en el capítulo 41 dice que Dios renueva nuestra fuerza. Habla que las renueva como las águilas. Dios renueva nuestra fuerza y dice en una parte, dice que multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Yo no soy estudiante de matemática, ¿verdad? No fue mi fuerte la matemática, pero es la primera vez que yo veo una ecuación que da un resultado que se multiplique por 0 y dé algo. Porque dice que Dios multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Y si tenemos 0 fuerza, pues las leyes de la aritmética y de la matemática, ahí se quebrantaron, ¿verdad? Porque todo lo que usted multiplica por 0 da ¿qué?
cero. Pero dice que si usted no tiene fuerza, Dios renueva sus fuerzas y las multiplica. Multiplica la fuerza, ¿verdad? Aunque usted no tenga ninguna. ¿Cuántos dicen amén? Y estos días han sido días emocionalmente fuertes en el sentido de que cargan a uno, de que uno recibe insumos de tanta gente a la misma vez. Está pasando esto, está pasando lo otro, falta equipo, me falta equipo, no tengo sanitizer, no tengo silla, no tengo salón, no tengo equipo, director, mando a mi hijo, no mando a mi hijo. Y en medio de todo eso, digo, Señor, yo no sé a veces ni qué es lo que voy a decir, ni qué es lo que voy a hacer, pero sí le puedo decir algo. Siempre he tenido alguna palabra que decir y algo que hacer por los casos que han llegado a donde mí. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está en mi vida. Yo le invito a usted, cuando usted, antes de salir a trabajar, antes de emprender cualquier cosa que usted vaya a hacer, encomiéndese a Dios. Entréguele su día a Dios. Entréguele su agenda al Señor. Y yo le digo una cosa, a nosotros los directores, como a los maestros, ¿alguien aquí es maestro? De los que están aquí. ¿Verdad que sí? Que tenemos que planificar semanalmente y tenerlo todo bien estructurado y esos materiales y todo. Yo le digo algo. Yo puedo hacer planes todos los días y nunca ejecuto el plan tal y como lo planifiqué, porque siempre surgen emergencias, siempre surgen situaciones que le cambian la agenda a uno. Dice la palabra también que hubo un hombre llamado Jacob que llegó a un lugar y que él sintió la presencia de Dios también. Y dijo, ciertamente Dios está en este lugar y yo no lo sabía. La presencia de Dios. Y yo le digo una cosa, ciertamente Dios está en este lugar, pero usted lo sabe, ¿verdad que sí? Usted sabe que Dios está aquí. La palabra dice que donde están 2 o 3 o más reunidos en su nombre, ahí Él está. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y yo le digo una cosa a ustedes. Yo no sé qué el Señor tiene para mí, qué propósito tiene en esta práctica, en esta iglesia. Pero yo sé que algo bueno va a surgir de todo esto. Yo he podido, como somos un cuerpo de creyentes, ver la presencia de Dios manifestada de muchas maneras. Y una de las cosas que he aprendido es a ver a Dios en el otro. Mira el que está a su lado y va a ver ahí la imagen de Dios. Porque somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Somos hijos de Dios. Hemos sido transformados por el poder de Dios a través de la sangre de su Hijo Jesús. Y las personas que están aquí, yo hago mención de ellas porque han sido gente que de alguna manera han sido importantes en mi vida. Siguen siendo importantes. Yo le mencioné ahorita a Cristina, le mencioné a Mary y le mencioné a Rosa. Cuando yo veo a estas hermanas, cuando yo las veo, obviamente Dios se manifiesta y se sigue manifestando en mi vida. Si yo fuera a decir algo en esta mañana acerca de estas hermanas, le diría que Dios se manifiesta a mi vida y se manifiesta a mi comunidad de fe en el servicio de estas hermanas. Son hermanas muy serviciales, hermanas muy atentas, hermanas bien dadas a ayudar. Y son cosas que la gente dirá, bueno, es que yo no veo a Dios por ninguna parte. ¿Dónde está Dios? Mire, Dios está tan cerca como el que está a su lado. Y Cristina, Mary y Rosa, gracias por estar aquí en esta mañana. Me han dado testimonio de esa presencia y de ese poder de Dios a través de su servicio. Y si les digo
esa mujer que está aquí, que es mi madre, quizás le va a sorprender muchas de las cosas que yo diga aquí, pero es una realidad. Dios se ha manifestado a través de esta mujer, a través de los años, a través de todas las épocas de mi vida. Ha sido una persona que Dios la ha utilizado de distintas maneras. Y yo le digo algo a los jóvenes que están aquí en la mañana de hoy. Nuestros padres a veces son estrictos con nosotros y nos exigen, ¿verdad? Pero en el caso de mi mamá, tengo que decir que yo fui su experimento, porque soy el mayor. No recuerdo que ella hubiese recibido por correo ningún manual que dijera cómo se crían los hijos, cómo se levantan en el conocimiento de Dios. Pero una cosa sí le puedo decir. Sus 3 hijos, somos hijos de Dios, aceptamos a Jesús como Salvador y le servimos. Y en el caso de mi mamá, le ha tocado una parte difícil de manifestar esa presencia de Dios. Porque hay una parte de Dios que me dice a mí, ten cuidado. Vela por las decisiones que tomas. Vela por la compañía con quien te juntas. Vela por la hora que tú llegas. Le ha tocado la parte difícil. Y la parte que quizás a mí más me ha preocupado y a veces hasta me ha hecho enojar. Porque no le voy a negar que tenemos nuestras diferencias. ¿O qué familia aquí no tiene diferencia? Levante la mano la familia que nunca ha tenido una diferencia. Con su mamá, con su papá, con su esposo, con su esposa, con sus hijos. ¿Están todos de acuerdo? No, ¿verdad que no? Y algo hermoso puedo decir de mi madre. Mi madre padece unas cuantas condiciones. Y quizás, de alguna manera, el Señor ha escogido este momento para que yo le diga lo que le voy a decir. Le tengo que decir que gracias. Gracias por tantas cosas. Por tantos momentos. Por dar a veces una dirección que quizás si tú me preguntabas a mí, yo no quería quizás ese consejo, porque no iba a gustar lo que me iba a decir. Porque muchas veces recayó en ella reprender, regañar, indicar un camino que quizás no era el camino que yo deseaba. Pero el tiempo pasa y tú te das cuenta que aunque tus padres no tenían ese manual, sí tenían a Dios en su vida y siempre quería lo mejor para ti. Y esa es la experiencia con mi madre, quien, como les decía, ha sido resiliente porque es una mujer que ha tenido que batallar con la enfermedad. Ha tenido que luchar por su salud y aún así sacar a su familia adelante. Y en la mañana de hoy, en que yo inicio y que este momento marca el inicio con ustedes de esta práctica pastoral de manera más oficial, yo les reitero a ella mi agradecimiento. Y tengo que decirle que si no fuera por el Señor, yo no estaría aquí en la mañana de hoy. Pero si no hubiera sido por ti, tampoco esto se hubiera dado de la manera que se está dando en la mañana de hoy. También tengo que decirle que el hombre que la acompaña, que la ha acompañado toda su vida, que es mi padre, la presencia de Dios se ha manifestado y se ha revelado a mi vida de una manera muy interesante. Mi papá
en casa, si mami era la de los regaños y era la que nos corregía, mi papá era el del consejo sabio. Cuando se trancaba el bolo, como cuando yo no sabía qué hacer, siempre tuve a mi padre ahí para decirme: el Señor dice esto, la palabra de Dios dice esto. Tienes que actuar conforme a la palabra. Tienes que guardar tu testimonio. Todas esas cosas. Así que yo digo que en cada ser humano que está aquí en esta mañana hay esencia de Dios. Hay presencia de Dios. Y aprendemos de la palabra. Y aprendemos de lo que se nos enseña en el estudio bíblico. Y aprendemos de lo que recibimos en el culto y de la administración. Pero yo tengo que ser capaz de reconocer que al lado mío, conmigo, hay gente que han sido parte de mi vida, parte de mi aprendizaje, parte de mi caminar. Y yo invito a la iglesia en esta mañana a mirar al lado, a mirar al que está al lado tuyo, al que ha sido tu compañero aquí por años, en la sociedad de jóvenes, en la sociedad de adultos mayores, que también podamos ver en el otro esa esencia y esa presencia de Dios reflejada. Y si Soki se creyó que yo no iba a hablar de ella, está liquidada, que sí voy a hablar de ella. Soki es consejera de profesión y yo también estudié consejería. Y si algo admiro de esta hermana es que siempre tiene una palabra precisa para todos. Cuando hay que escribir poesías y programas y todas esas cosas, cuando hay que establecer protocolos en la iglesia, siempre tiene la palabra precisa, muy articulada y muy conocedora de la palabra de Dios. Y eso lo admiro de ella también. Así que la presencia de Dios, yo quiero que tú pienses en algún hermano en medio de la nave o que esté en el hogar, allá a la distancia, que haya sido significativo para tu vida. Ciertamente, esto no estaba en el libreto inicial, pero nadie los manda a venir. Como vinieron, pues tengo que hablarles. No, lo hago con mucho amor. Y les agradezco de verdad, porque los 7 han sido parte, y podría mencionar un número más de hermanos de distintas congregaciones, en distintos tiempos y en distintas etapas de la vida. ¿Y saben qué? Ahorita le hablaba que el temor muchas veces nos asalta y que no sabemos qué hacer. Miren, hubo un hombre en la Biblia, en una época después de Josué, que fue lo que el pastor nos leyó la semana pasada, y ese hombre se llamaba Gedeón. Y Gedeón, en un momento de crisis, de dificultad, en que las tribus de Madián estaban saqueando, estaban dejando sin comida a los hijos de Dios, a los hijos de Israel, este hombre estaba escondido allá en su lagar, venteando el trigo, escondidito, mientras a los demás les quemaban las provisiones, les quemaban las plantaciones de trigo, él estaba escondido en su lagar. Y el ángel de Jehová se le aparece y le dice: varón esforzado y valiente. Y me imagino que Gedeón se echó a reír. Varón esforzado y valiente. ¿Tú hablas conmigo? ¿En serio que tú hablas conmigo? Quizás Gedeón pensaba que esa descripción no era la más adecuada para él. Pero ¿sabes una cosa? El Señor no se equivoca en sus propósitos. Y el Señor, al que Él elige, Él lo capacita y le da las herramientas, ¿verdad? También a Gedeón, en medio de su temor, en medio de su inseguridad, el Señor le dijo: no temas. Vas a derrotar ese ejército con mi fuerza. Con mi fuerza vas a derrotar ese ejército. ¿Y cómo es posible que un hombre que se consideraba o se veía a sí mismo quizás como temeroso, cobarde, se convierta en un instrumento de Dios de liberación en tiempo de los jueces? Dice la palabra que convocaron, ¿verdad?, a un ejército y llegaron como 32,000 hombres. Y el Señor le decía: aquí hay mucha gente, Gedeón. Con ese ejército
tú no vas a derrotar a Madián. Y se quedaron como 22,000 en la próxima convocatoria y que le quedaban como 10,000. Y Dios le dice a Gedeón, todavía es mucha gente la que está ahí para derrotar al ejército. Y en una prueba que le hacen, van a tomar agua, dice la palabra, que los que se acercaron el agua como lame el perro, a esos escogió Gedeón para ir a la batalla, y eran como 300. Por ahí hicieron una película de los 300 después, pero los originales son los que les estamos diciendo aquí, es la palabra. Los 300 hombres con los que Gedeón derrotó al ejército de Madián. Pero en sus inicios, Gedeón se veía a sí mismo como un hombre inseguro, como un hombre incapaz. Pero la presencia de Dios en la vida de Gedeón hizo que este hombre fuera el instrumento en ese momento de liberación. Y derrotaron al ejército de Madián con 300 hombres solamente. El temor se apoderó del ejército de Madián. Hasta sueños tuvieron que les revelaron a ellos que el pueblo de Israel iba a prevalecer, y así mismo fue. ¿Y saben una cosa? Otro hombre de la Biblia llamado Moisés decía lo siguiente. Ustedes saben que fue el instrumento que utilizó Dios para liberar con brazo fuerte al pueblo, sacarlo de Egipto. Pero Moisés tenía algo bien claro, y eso es lo que queremos enfatizar en la mañana de hoy, la diferencia que hace la presencia de Dios en nuestras vidas. Moisés le decía a Dios, es que yo soy tartamudo, Señor, es que yo soy tardo del habla, ¿por qué no pones a mi hermano Aarón que hable por mí? Sin embargo, la palabra dice que después Moisés era un hombre poderoso en palabra. Poderoso en palabra. Y eso lo hace el Señor. No temas, porque estoy contigo. Yo no sé cuál es la circunstancia. Pero Moisés decía lo siguiente: si tu presencia no va conmigo, no me muevas de este lugar. Si tu presencia no va con nosotros, nosotros no vamos, Señor. Qué bueno es cuando el creyente puede contar con esa presencia de Dios en su vida. Cuando nos podemos conectar con Dios de esa manera, buscar esa comunión íntima con el Señor, orando, ayunando, leyendo la palabra, viniendo a los cultos, apoyando a los hermanos, sirviendo. De todas esas maneras, nosotros encontramos a Dios. Y para mí fue un impacto lo que Dios me dio para compartir con la mañana de ustedes. Decirle a ustedes que dentro del cuerpo de Cristo, si Dios está en el cuerpo de Cristo, en ese hermano y en ese compañero que tenemos aquí, compañera, la presencia de Dios es real y se manifiesta. Los dones que Dios nos ha dado son para la mutua edificación. La presencia de Dios en nuestra vida es la diferencia. Y yo le voy a decir algo a ustedes. ¿Cuántos de ustedes han hecho maldades en su vida? ¿Se han portado mal alguna vez? Lo han castigado porque se portó mal, ¿verdad? Nosotros, esto lo he compartido antes con los hermanos de la iglesia. Pero yo le voy a decir algo, nosotros como creyentes cometemos un error bien grande. Le fallamos al Señor o hacemos algo que no le agrada a Dios, y en vez de buscar más su presencia y afirmarnos en esa presencia, hacemos lo contrario y nos alejamos. Dejamos de orar, dejamos de venir al culto, dejamos de tomar la cena del Señor. Cuando más tenemos que acercarnos, a veces hacemos como el muchacho malo, que se esconde y deja de hablarle a los padres. ¿Por qué? Porque hizo algo malo. La palabra dice que el pecado interrumpe esa comunión de nosotros con Dios.
Y el enemigo, antes de que se hablara de bullying en las escuelas, ya el enemigo estaba diciéndonos a nosotros: tú eres un pecador, tú estás derrotado, tú no sirves. Sin embargo, la palabra nos dice que nosotros tenemos un abogado, que es Cristo Jesús. Abogados tenemos para con el Padre. La palabra dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Esa presencia de Dios, para que esa presencia de Dios fluya en nuestra vida, tenemos que acercarnos a Él con corazón contrito, humillado, buscar restaurar esa comunión con el Señor. No seguir como el muchacho malo que yo les acabo de describir. Y dejar que la presencia de Dios deje de fluir en nuestra vida. Miren, para terminar, hubo un hombre en la Biblia que se cogió tan en serio esto de la presencia de Dios en su vida, que dice la palabra, él hablaba y él caminaba con Dios. Y esa comunión fue tan íntima que dice la palabra que un día, paseando con el Señor, nadie más volvió a saber de él. Y ese hombre era Enoc. Ustedes han escuchado esa historia. Qué bueno es cuando nosotros podemos tener esa comunión con el Señor, esa amistad con el Señor. Y yo digo que una relación de amistad, pero con un respeto, ¿verdad? Respetando que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Hacedor, que Él es el Señor de nuestra vida. Y en esta mañana, yo no sé si todos los que están aquí le sirven al Señor. Yo quiero invitarte a que esa presencia de Dios, que es real en mi vida y que es real en la vida de muchos de los que estamos aquí, no importa por lo que pasemos. Isaías dice más adelante, creo que también es parte del segundo Isaías: no temas, porque yo te redimí. Yo te compré. Mío eres. Dice, cuando pases por las aguas, ¿qué dice? Yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarás, ni la llama arderá en ti, porque soy tu Salvador. Y más adelante dice, en ese pasaje de Isaías 41:10, dice, no temas que yo estoy contigo, pero dice, yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. A veces pensamos que cuando venimos a Cristo nuestros problemas se van a acabar. No es así. Es cuando a veces el enemigo nos embate mucho más fuerte. La única diferencia es que esa presencia de Dios en nuestra vida marca una diferencia. Lo digo como testimonio. Yo he tenido gente que llega a mi oficina botando humo por las orejas casi. Y la secretaria me dice, ¿qué tú le dijiste? Que el tipo salió riéndose y lo más contento. Y pues nada. Dice la palabra que la blanda respuesta aplaca la ira, ¿verdad? Por ahí empezamos. Y empezamos bien solapadamente, ¿verdad? Que a veces en las escuelas se nos prohíbe hablar de Dios, pero yo siempre busco la manera de hablarle de Dios y cómo su presencia en la vida de uno marca una diferencia. Así que te invito en la mañana de hoy a que esa presencia que es real, esa presencia que dice la palabra, ¿verdad? Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas porque estoy contigo. Independientemente si sabes por dónde seguir, qué derrotero seguir en tu caminar, el Señor está contigo. Su presencia es real. Si en esta mañana tú no conoces o no has conocido al Dios del cual hemos hablado en esta mañana, yo te invito también a que te acerques o levantes tu mano o allá a la distancia donde estás,
puedas escribirnos o manifestarnos cuál es tu necesidad y oraremos por ti. ¿Cuántos pueden afirmar como yo en esta mañana que Dios es real? Dios es real. Dios se manifiesta en la vida. Se manifiesta por la palabra, se manifiesta en los cánticos, se manifiesta en la oración y se manifiesta a través del testimonio de mis hermanos en la iglesia. Quiero orar para cerrar esta experiencia y luego el grupo entonará una alabanza. Señor y Padre Celestial, en esta hora en que estamos delante de ti, hemos hecho un llamado y una invitación para que todo aquel que necesite salvación, vida eterna, reconciliarse contigo, esté enfermo en esta hora, extienda sus manos desde su escaño o allá a la distancia, pon tu mano sanadora sobre él o sobre ella. Manifiesta tu presencia y ayúdanos a nosotros como tu grey, como tus manos, como tus pies, como tu cuerpo, a seguir manifestándole a todo el que encontremos en la comunidad, en los centros de trabajo, en las escuelas, en los alrededores de esta iglesia. Seguir manifestando esa presencia tuya, ese mensaje tuyo glorioso de salvación, de vida eterna, de fe y de esperanza. Gracias te damos en esta mañana y gracias por este privilegio en el nombre de Jesús. Amén.